nombre es Wendy Álvarez. Por parte del curso de Derecho Penal desarrollaré el tema Evolución histórica del derecho penal. Se ha dicho que el derecho penal es tan antiguo como la humanidad misma, ya que son los hombres los únicos protagonistas de esta disciplina. Es por esto que las ideas penales han revolucionado a la par de la sociedad. Y en ese sentido, en el devenir histórico de las ideas penales, la función de castigar ha tenido diversos fundamentos en las diferentes épocas. La venganza privada Jus Talium es la primera época. En esta época el poder público no poseía el vigor necesario para imponerse. Es por esto que la función penal revestía el aspecto de una venganza. Esta era una venganza particular. La época de la venganza privada era una época bárbara, en donde nace la necesidad de los grupos sociales de buscar una forma de retribución por los daños o agravio que las personas sufrían en sus derechos. Los individuos se sentían ofendidos en sus derechos y acudían a una defensa individual. Cada quien hacía justicia por su propia mano. Esto dio origen a graves males y a sangrientas guerras privadas que produjeron el exterminio de numerosas familias, ya que los vengadores, al ejercitar su derecho, no reconocían limitación alguna. La llamada ley del talión, según la cual no podía devolverse al delincuente un mal mayor que el que le había causado a su víctima, como se dice, ojo por ojo, diente por diente, ley de la cual se habla en el Antiguo Testamento de la Biblia y en las compilaciones justinianas del derecho romano en sus primeros libros. También está la venganza divina. En esta época, el Estado se encontraba debidamente establecido bajo normas sociales que buscaban la armonía entre los pobladores, y por este hecho el derecho penal sufrió una transformación hacia lo religioso, dictado principalmente por la superstición, en que las ofensas proferidas no afectaban a la persona que las sufría, sino que afectaban directamente a Dios. Y por lo tanto, la forma en que se juzgaba al ofensor, así como las penas impuestas, provenían directamente de él. Buscaban vengarle para apaciguar su ira y así evitar repercusiones sobre toda la sociedad. Por este acto cometido por el individuo en esta época, generalmente eran los sacerdotes los que aplicaban la justicia. Este es el espíritu del derecho penal del antiguo pueblo hebreo también, al igual que el sistema de la Edad Media con la conocida Santa Inquisición, siendo que en estos tiempos se confundieron los poderes estatales y eclesiásticos. También está la venganza pública. La época de la venganza pública marca el cambio entre las penas impuestas por los particulares a las impuestas por el Estado, en el ejercicio de su poder soberano, en busca de la tranquilidad colectiva de la sociedad, y en aras de esta búsqueda, las penas impuestas llegaron a ser totalmente excesivas, inhumanas y desmedidas, por no existir mecanismos de control que delimitaran un límite y una valoración adecuada a la gravedad del delito cometido en relación con la pena impuesta. Quien lo cometía en este sentido, la pena era sinónimo de tormento y se castigaba con severidad y crueldad. Aún hechos que hoy en día son indiferentes, por ejemplo, la magia y hechicería, que eran juzgados por tribunales especiales con rigor inhumano, y esta etapa constituye uno de los episodios también, junto con la etapa de la venganza divina, uno de los episodios más sangrientos del derecho penal europeo, ya que la pena para ciertos delitos trascendía a los descendientes del reo y a la tranquilidad de las tumbas. Hasta la tranquilidad de las tumbas no se respetaba, pues se les desenterraba a los cadáveres y se les procesaba. Existía en la administración de justicia una completa desigualdad, mientras que a los nobles y a los poderosos se les imponían las penas más suaves y eran objeto de una protección eficaz. Existía una completa arbitrariedad. Los jueces y tribunales tenían la facultad de imponer penas no previstas en la ley, incluso podían incriminar hechos no penados como delitos. También está
El periodo humanitario. La época humanitaria del derecho penal comienza a fines del siglo XVIII con la corriente intelectual del iluminismo. Su precursor fue el milanés César Bonesana. Él se pronunció abiertamente contra el tormento de la pena para castigar los delitos cometidos. Estas ideas de la naturaleza social y no divina o religiosa de la autoridad penal se derivan consecuencias fundamentales para la justicia hasta ahora, como las garantías legales de la pena. El iluminismo se centraba en los derechos naturales del hombre, que las penas se aplicaran con celeridad para que las mismas sirviesen como una enseñanza al reo y no perdieran su fin esencial. De igual manera tuvieron avances no solo dentro del derecho penal, sino dentro del sistema político jurídico, en donde se recoge por primera vez la teoría de la separación entre Estado y derecho, y en la cual el pueblo es soberano y es quien delega esa soberanía al Estado. También está la etapa científica. Esta etapa parece fusionarse con la etapa humanista, debido a que sus bases son las mismas en esencia. En dicha etapa, con el aparecimiento de la escuela positivista, se pueden encontrar tres funciones principales de las penas en tres teorías. La número 1 sería: las penas no tienen un fin específico debido a que únicamente se utilizan para resarcir el daño causado por el delito. También establece a la pena como una intimidación, que en lugar de buscar resarcir un daño, busca que el mismo no se dé bajo la amenaza de que les pueda ser impuesta una pena. Y la última, la número 3, que combina a las anteriores, dándole a la pena una función de defensa de la sociedad, ya que sea resarciendo un daño o proviniendo la comisión de un delito. El mayor logro durante la etapa científica fue la codificación, que se inicia con el Código de Napoleón y continúa por toda Europa y América. En la etapa moderna, con el tiempo de la evolución del derecho penal, se ha logrado la diferenciación que en un inicio no existía entre el derecho y las ciencias penales o criminológicas. El derecho penal moderno se encarga del estudio de las penas y los delitos y los delincuentes desde el punto de vista jurídico, mientras que las ciencias criminológicas estudian desde el entorno de desarrollo del ser humano las situaciones y causas que pudieran orillar a una persona a cometer un delito y las consecuencias sociológicas de las penas impuestas a los delincuentes. Es más, algunos especialistas sostienen que el derecho penal debe circunscribirse con alguna exclusividad a lo que se denomina dogmática jurídica penal, que consiste en la reconstrucción del derecho penal vigente con base científica, alejándolo incluso de las condiciones filosóficas y críticas. ¿Y qué es la dogmática jurídica? La dogmática jurídica se edifica sobre el derecho que existe y que cambia al adaptarse progresivamente en las conductas de hoy. Y por último tenemos la crisis del derecho penal guatemalteco. La crisis del derecho penal guatemalteco es al final un producto inevitable de la crisis del derecho penal contemporáneo. En los más sobresalientes indicios revelan crisis en nuestro ordenamiento penal, podemos mencionar en relación con su parte general. En primer lugar, las definiciones en los códigos son un precepto inútil, pues nada enseñan a los doctos ni nada aclaran a los profanos, cita el penalista español Luis Jiménez de Azúa. En segundo lugar, la enumeración de una serie de medidas de seguridad que solo sirven de armamento, ya que por lo general nunca se aplican. Y la número 3, que sería la causa fundamental y quizá la más importante, es la escasez de valores humanos en la investigación de las ciencias penales. Solo en estas condiciones podremos aspirar a una verdadera justicia, virtud inquebrantable que suele ser la única que puede dar valor a la existencia humana sobre la faz de la Tierra. Espero que esta información sea de su ayuda. Muchas gracias.